hemos hablado de la variable de referencia. Entonces, la variable de referencia también se le conoce como set point y en la nomenclatura técnica SP, que es justamente las palabras iniciales de set point de la literatura inglesa. También en la literatura española se le conoce con el nombre de consigna. En muchos procesos, la variable de referencia puede ser constante, y de hecho lo es en muchos procesos, pero también puede ser variable. Entonces, en resumen, la variable de referencia es lo que uno desea. ¿Qué deseo de esa variable del proceso? Y es importante definir cuál es la variable que se va a controlar, porque eso es, en base a ello, especifico qué variable y qué valor específico debería dar a esa parte. Luego viene la parte de medición, en la cual van montados los sensores y los transmisores. El elemento sensor es aquel que me transforma un parámetro físico, como puede ser una temperatura, como puede ser una presión, en un parámetro eléctrico. Y el elemento transmisor, como su nombre lo indica, es aquel que esa señal que el sensor acaba de medir la transmite al sistema. Normalmente esa señal de medida va a un sistema de adquisición de datos, y este sistema de adquisición de datos a su vez reporta la señal a un bloque denominado procesamiento de señales. ¿Por qué? Porque normalmente esta señal no va directamente al controlador, sino que en muchos casos necesita un preprocesamiento o un procesamiento, que lo vamos a explicar también un poco más en la parte experimental. Este procesamiento, que es este bloque, puede ser, por ejemplo, filtros, ya que aquí estamos hablando de un trabajo en planta. Entonces, en una planta industrial, las mediciones están sometidas a fenómenos electromagnéticos. Normalmente los sensores y transmisores trabajan y generan señales de bajo voltaje y corrientes también bajas. Estamos hablando en un rango de más o menos 10 voltios, o si es en corriente en 420 miliamperes. Entonces son señales que en la industria, al estar sometidas primero a sistemas electromagnéticos que ya de por sí hay en cualquier ambiente, ya sea por señales FM, AM o celulares en diferentes rangos de frecuencia, pero también están sometidas a señales de potencia, señales eléctricas o a señales provenientes de transformadores o subestaciones. Entonces eso hace que esta señal venga afectada, y eso se conoce como los ruidos. Esos ruidos, en algún caso, pueden ser muy significativos y es importante limpiar la señal. Entonces, ese es un tipo de procesamiento de señales. Otro tipo de procesamiento es que a veces estas señales son pequeñas y lo que simplemente hay que hacer es amplificarlas o viceversa, darles un rango adecuado. El sistema de adquisición de datos normalmente está referido a que el mundo de la planta es un mundo analógico, mientras que actualmente la tecnología está compuesta por tecnología digital. Luego tenemos los sistemas de medición, tanto como temperatura, presión, caudal y humedad. Entonces, estos son algunos ejemplos de variables que podemos medir. En cada uno de ellos están los sensores y transmisores, y lo que mencionaba hace poco, ¿no?, que esos pueden ser señales en voltios, normalmente en corriente continua, en corriente, y luego también en sistemas, son señales también digitales. Hablemos ahora del controlador, que es aquel que toma la decisión. Entonces ya hemos hablado que la información que proviene de planta, y esa información, aquí la pregunta clave es que, referente a la información que proviene de planta, la que me ha dado los medidores, es cuestionarme si esas variables son correctas, si están dentro de los valores normales de funcionamiento de la planta. Y en base a estas interrogantes, yo tendré que decidir cuál es el valor adecuado
que tengo que dar al proceso. Ese valor adecuado que tengo que dar al proceso se llama variables manipulables. La variable manipulable es aquella que va al actuador, ¿no? Esto es el controlador. Esto puede ser un PID, puede ser un regulador predictivo. Es muy importante recalcar que es fundamental realizar un diseño adecuado de este regulador. No basta ponerlo en operación, sino que hay que preguntarse si el regulador realmente está funcionando de una manera óptima. Y por ello es importante el diseño de ese regulador, ya que este regulador, según funciona de una forma y otra, me podrá, por ejemplo, decidir si los costos de producción son mayores o menores. También, en base al diseño de este regulador, es que se podrá luego decidir si la calidad o la varianza de los parámetros en el control de calidad van a ser mayores, una varianza mayor o una varianza menor. Por ello, recalcaba la importancia del diseño de este regulador. Luego tenemos el actuador. El actuador, como hemos mencionado, es accionado a través de la variable manipulable, que es una señal eléctrica o neumática. Entonces, puede tener diferentes unidades como 420 mA, tensión en corriente continua, una señal digital o también una señal de presión. El actuador puede ser una válvula, se entiende que es una válvula de tipo proporcional, puede ser una bomba o también dispositivos de ángulo de disparo, motores de corriente continua o motores de corriente alterna. En este esquema vemos, por ejemplo, esto es una bomba a frecuencia variable que se emplea para dosificar un flujo en un determinado proceso industrial. Y luego la señal del actuador va directamente al proceso, en donde deberíamos esperar que el proceso, en la variable que estamos controlando, esa variable controlada siga a la referencia, es decir, sea igual a la referencia. Entonces, el actuador, tenemos que dar la señal a la planta, y en este esquema tenemos una visión panorámica, aunque vista en un módulo experimental, de todos los elementos que hemos mencionado. Por ejemplo, aquí tenemos el proceso. En este módulo experimental, en este proceso, se intenta regular el pH. El nivel de pH que tiene una mezcla de dos fluidos. Entonces tenemos una bomba, por ejemplo, la bomba que tenemos aquí, que es a frecuencia variable, que dosifica un flujo, por ejemplo, una base, y tenemos otra bomba que dosifica otro flujo, por ejemplo, un ácido. Y en este depósito, lo que se intenta, la variable a controlar es el pH. Entonces la señal de referencia puede ser pH 3, pH 4, o pH 7, o pH 8, según el tipo de proceso que estemos enfrentando. Aquí tenemos el medidor de pH, que es el dispositivo medidor y también transmisor. Este dispositivo hace llegar la señal de medida a un PLC, que en este caso es donde está insertado el controlador. Puede ser un controlador PI o PID que está alojado en el PLC. Entonces, resumiendo, pues aquí tenemos el controlador, y es en el controlador en el cual de manera digital se introduce la referencia, que es el valor deseado. Ese controlador, en base a la medición real del proceso, actúa sobre una variable manipulable, en este caso esta bomba a frecuencia variable. ¿De acuerdo? Y esta bomba actúa sobre el proceso, que en este caso es este pequeño reactor en el cual se mezclan los dos flujos que hemos mencionado. Y este proceso responde con algunas variaciones, por ejemplo, la variación de pH, que es medida, y
y si esta señal se retroalimenta. Y así estamos de manera continua. Este módulo, por ejemplo, puede ser para probar o testear diferentes algoritmos de control para tratamiento de aguas, por ejemplo, o tratamientos de pH en procesos mineros. En la parte inferior de este pequeño reactor hay un agitador magnético con el fin de que la mezcla sea lo más homogénea posible, de manera que la medición que se esté tomando releve realmente una medida de lo que está sucediendo dentro de este proceso. Continuando con el seminario, hemos concluido en la primera parte la visión de la automatización. Hemos hablado de los conceptos básicos, de los cuales está constituido el control y el regulador. Lo que vamos a ver ahora es ya el estudio del regulador PID en sus conceptos fundamentales, y luego vamos a ver también algoritmos PID continuos y digitales. Entonces, este esquema, que es el que mencionamos anteriormente, el PID es un tipo de controlador de este regulador, de este bloque. Recordemos que este bloque puede ser alojado en cualquier tecnología, PLC, una computadora, una tecnología con FPGA o DSP. Este regulador es muy usado en la industria, 90% de aplicaciones, según estudios hechos en varios países, 90% de las aplicaciones están realizadas con este tipo de regulador. Y claro, porque es un regulador bastante robusto, es muy fácil, relativamente fácil de sintonizar, y para la mayor parte de procesos es más que suficiente. Y en su modo de operar tiene tres acciones fundamentales, que son la parte proporcional, la parte integral y la parte derivativa. Recuerden el esquema original de un sistema de retroalimentación, un sistema feedback, lo que entra al regulador es el error. Por lo tanto, esta acción proporcional se efectúa sobre el error. Esta acción integral se efectúa sobre el error, y también esta acción derivativa se efectúa sobre el error. La primera acción es bastante intuitiva. Obviamente, si yo tengo un error bien grande, tengo que corregirlo en esa dimensión, grande también. La parte integral está más relacionada con lo que ha sucedido en el pasado en el proceso. Si recordamos los conceptos básicos de integral, lo que hace es una sumatoria en el tiempo anterior. Entonces, por esta razón, a este bloque integral se le puede considerar como que resumen la historia pasada en el proceso. Y luego tenemos la parte derivativa, que su acción constituye como una tendencia. Sabemos que la derivada es una variación en dos intervalos consecutivos. Entonces, este componente derivativo hace que la tendencia sea un poco más rápida o un poco más lenta, según el signo de la derivada que vamos a ver. Bien, entonces, si llevamos esos conceptos que he explicado de manera cualitativa, lo llevamos ya a ecuaciones, tendríamos que esto sería la expresión de la parte proporcional. Recordemos que lo que entra al regulador es siempre el error, EDT. Y este Kp representa la constante proporcional del regulador. En el componente integral, entonces también se integra el error, ¿no? El error es lo que entra al regulador. Y aquí tenemos la constante proporcional dividida entre un T sub i. Este T sub i es conocido como el reset time o tiempo de integración. Y finalmente tenemos la parte derivativa, en la cual el error es derivado, y eso multiplicado por su constante proporcional y por un T sub d, que es justamente la constante derivativa. Vale la pena mencionar que cuando se habla de diseñar un regulador PID, lo que se nos está pidiendo es encontrar cuáles son los valores
de K sub P, de T sub I y de T sub D, tal que este regulador opere de la forma más adecuada un determinado proceso. Entonces, es importante tener una intuición de lo que representa cada parámetro. Ahorita estamos en la parte descriptiva, pero me estoy adelantando a que si yo quiero que el proceso responda de una forma más rápida, entonces eso está relacionado con cada parámetro. Por ejemplo, el Kp está relacionado también con la velocidad de respuesta del sistema lazo cerrado. Y la magnitud de la acción o la sensibilidad de la acción de la variable manipulable frente a un error que se presenta. Mientras que la parte T sub I tiene que ver un poco con los tiempos de respuestas al lazo cerrado también del sistema. Normalmente hay una correlación entre T sub I y la dinámica del sistema. Es decir, si yo tengo un proceso más lento, como puede ser los procesos térmicos, todos nosotros sabemos que los hornos no calientan en segundos, demoran minutos en calentar. Mientras que los flujos varían de manera muchísimo más rápida. Entonces las variables, el parámetro T sub I está relacionado con esa dinámica. Es de esperarse que en un sistema térmico, que es más lento, los valores de T sub I sean mayores. Y correspondientemente en procesos más rápidos, como por ejemplo flujos o procesos eléctricos, como por ejemplo o motores, por ejemplo, los cuales tienen una dinámica más rápida, es de esperarse que estos valores de T sub I sean menores. La parte derivativa, en cambio, como ya hemos explicado, tiene que ver con las tendencias. Cuán rápido quiero que reaccione el sistema o un poco más lento. El error, recordemos que del esquema original del sistema feedback o sistema retroalimentado es esta diferencia, no es la referencia, lo que deseamos, menos el valor real, que es la variable y. Entonces, estos son los elementos constitutivos del bloque proporcional, del bloque integral y del bloque derivativo. A continuación vamos a hacer un primer análisis a nivel estático, de cómo se comportan cada bloque con referente a las diferentes entradas que tiene el sistema. Recordemos que este es el regulador, esto es el PI. Esto es el proceso sobre el cual estoy haciendo la automatización. Quiero hacer el control automático. Quiero que este proceso, esta variable de salida Y, sea igual a esta referencia, que aquí está representada por la letra W, ¿no? O consigna. Esta es la consigna, la referencia, el valor deseado. Matemáticamente hablando, el control automático tiene una ecuación bien sencilla, que Y sea igual a W. Eso es la expresión fundamental del control automático, el requisito fundamental del control automático. Si viviéramos en un mundo ideal, sin dinámicas, sin restricciones, sin perturbaciones, realmente sería muy sencillo que Y sea igual a W. Pero esto no es así. Los procesos están sometidos a perturbaciones. De ahí viene la necesidad del control automático, porque estas perturbaciones hacen que el proceso se aleje de su punto de funcionamiento y entonces el regulador tenga que efectuar una acción sobre este proceso. ¿Para qué? Para que Y sea igual a W. Otro tipo de acción que se presenta sobre el sistema retroalimentado son ruidos. Los ruidos normalmente afectan la medida, como hemos mencionado. Entonces, por esa razón, esta variable que estoy aquí señalando se refiere justamente a esos ruidos. Vale la pena mencionar que las perturbaciones se pueden presentar tanto a la entrada del proceso como una esquematización, ¿no? Es como una especie de representación que nos ayuda a hacer el análisis. Pero también vale la pena mencionar que en esta variable que estoy ahora señalando, también pueden estar presentes disturbios o perturbaciones, además de los ruidos. Entonces, esto puede ser perturbaciones más ruidos o ruidos de manera aislada. Observen que ahora, si uno ve este contexto, yo tengo tres entradas sobre mi sistema retroalimentado. Uno es la referencia, luego tenemos las perturbaciones y luego tenemos los ruidos y o perturbaciones. Y recordemos que la ley fundamental, lo que tiene que hacer mi regulador PI o PID, es que Y sea igual
a W. Eso es la formulación básica. Entonces resulta interesante hacer un análisis de cómo varía Y frente a estas entradas, ¿no? Porque ¿qué es lo que deseo? Vamos a verlos en las ecuaciones correspondientes. La variable de salida va a ser igual a lo que sale realmente del proceso más la sumatoria de perturbaciones y o ruidos. Esto es la variable del proceso, de acuerdo, que va a ser igual al Kp por la acción U más una acción que está viniendo del disturbio. Recuerden el esquema anterior, ¿no? Es importante el esquema anterior. Y finalmente tenemos que también U, a su vez, que es la variable manipulable, correcto, en el caso de la acción proporcional es igual a K por el error. Recordemos que el error es la referencia menos la salida. Estas ecuaciones solamente se refieren a un análisis de tipo estático. Por esta razón es que aquí no aparecen todavía los componentes integral y derivativo, porque es importante primero entender a qué está sometida la variable de salida del proceso, que es lo que realmente nos interesa. Entonces aquí vemos una primera ecuación en la cual la variable de salida del proceso está sometida a esta expresión. K es la variable, la acción proporcional, K sub P es la acción proporcional del proceso, y esto ya acá representa la referencia, y estos son lo que hemos mencionado anteriormente como las perturbaciones más ruidos. En esta otra componente tendríamos que la acción también está afectada por un disturbio, y entonces tenemos aquí K sub P y 1 más K por K sub P, ¿no? Recordemos que la acción del controlador es K. Recordemos que lo que yo diseño es el parámetro proporcional del regulador, que está representado en este esquema por K. Por lo tanto, eso es lo que yo voy a diseñar. Lo que representa el proceso, por ejemplo, el K sub P, normalmente yo no lo puedo variar. Es un parámetro intrínseco al proceso. Variar K sub P significa variar la dimensión del proceso o variar el proceso en sí mismo. Por lo tanto, en estas expresiones es interesante hacer un poquito de análisis para entender los elementos básicos. Por ejemplo, fijémonos en este segundo término. ¿Qué cosa era L? L era las perturbaciones. ¿Deseo yo que las perturbaciones afecten mi proceso? La respuesta es no. Idealmente yo busco que aún en una presencia de perturbaciones, mi proceso no sea afectado por él. Entonces lo que yo buscaría, que si hay una perturbación que se presenta aquí, lo que yo buscaría es que este elemento sea lo menor posible, lo más bajo posible. ¿Y eso cómo se puede conseguir? Analicemos este término. K sub P yo no lo puedo variar, como hemos mencionado anteriormente. ¿Por qué? Porque ese elemento K sub P es el proceso y no puedo variar el proceso. En cambio, K, que es el diseño de mi controlador, sí lo puedo variar. Por lo tanto, observen que este elemento K, cuanto mayor sea, menor peso va a tener el disturbio sobre el funcionamiento de mi sistema, que es lo que yo quiero. Yo puedo hacer una analogía con la persona humana cuando, por ejemplo, quiere estudiar. Una persona cuando estudia desea los menores disturbios posibles para poder concentrarse en la materia, ¿no? Entonces, pero disturbios siempre hay. Qué sé yo, el Messenger, o la televisión, o un amigo que nos busca, ¿no? Lo ideal sería que, frente a esas perturbaciones, ¿no?, esas perturbaciones me afecten lo menos posible en la acción que yo estoy haciendo. Así podemos hacer esa analogía con este regulador. Entonces, sacamos una primera conclusión, que frente a esa acción de perturbación, el parámetro K tiene que ser lo más grande posible. Eso ya nos va a llevar a una idea fundamental para poder sintonizar. Analicemos el otro término. Aquí el parámetro K aparece tanto en el numerador como en el denominador. ¿De acuerdo? Y aparece también una cuestión bastante interesante, porque miren, ¿qué pasa cuando no hay ruido ni perturbaciones? Este elemento se cancela, este elemento se cancela, ¿no? Entonces me va a quedar solamente esta expresión a nivel estático. Y de nuevo se va a cumplir que cuando el valor de K sea mayor, entonces X va a ser lo más cercano posible a la referencia. Entonces es interesante esto,
y sacamos la primera conclusión del análisis estático de la importancia del valor de K. La idea fundamental que queda es que el valor de K debe ser lo más grande posible. Luego en simulaciones vamos a ver que eso es una ventaja efectivamente, pero también nos lleva a otras desventajas, que la podemos ver aquí. Es bueno situarse, y vuelvo a la lámina anterior, es bueno situarse el escenario en que estamos haciendo el análisis. Este es mi proceso, y este es mi regulador, y esta es mi acción de control U, ¿no? Recuerden que cuanto el K es mayor, U es mayor. Pero fijémonos físicamente qué cosa representa U. Es la variable manipulable que va al proceso. Es la acción sobre una válvula. Es decir, si quiero aumentar la acción manipulable que va a una válvula, va a conseguir que el flujo aumente, ¿no? Pero ese flujo puede ser un flujo de vapor. Y el aumentarlo de manera muy grande, ¿qué significa? Que el flujo de vapor también va a ser muy grande. Pero un flujo de vapor grande, ¿qué involucra? Mayores costos. Porque el flujo de vapor cuesta generar flujo de vapor. Entonces, es ahí donde está el rol del ingeniero del control automático, en que efectivamente K tiene que ser grande, pero no tiene que afectar mis costos de producción. Por eso es que hay que hacer un buen diseño del regulador, ¿no? Y además que, por otro lado, la variable manipulable no puede aumentar de manera infinita, porque toda variable manipulable, físicamente hablando, tiene limitaciones. ¿De acuerdo? Entonces ya vamos entrando a un análisis un poquito más detallado de lo que es la parte de regulación. Muchos reguladores en la industria no aparece K. Aparece esta variable PB que significa banda proporcional. Entonces algunas marcas, algunos proveedores de estos equipos, en lugar de trabajar directamente con K, tienen una modalidad que se denomina banda proporcional, y es el rango en el que hay una relación lineal entre la señal manipulable y el error. La expresión es esta: K es la variable, el regulador proporcional, y K por la banda proporcional es igual a esta expresión. Por lo tanto, si yo tengo un regulador, un equipo de determinada marca que trabaja con P sub V, la relación entre la banda proporcional y la constante proporcional que yo he diseñado está dada por esta expresión. Esta es la conclusión importante de esta transparencia, que la banda proporcional y la constante proporcional del regulador tienen una relación inversa. ¿De acuerdo? Entonces, hay algunos reguladores que trabajan directamente con la constante proporcional, y hay otros, esto depende de la marca y del tipo de regulador, que trabajan con la banda. Si diseñamos K, no hay ningún problema en pasar a P sub N. Y si diseñamos P sub N, no hay ningún problema en pasar a K a través de esta relación. Veamos un poquito ahora la acción proporcional integral. Esto es el esquema a manera de diagramas de bloques. Los diagramas de bloques nos pueden ayudar también a conceptualizar, ¿no? Entonces, esta es la constante proporcional, y aquí aparece ya T sub I, que es la acción integral. Entonces, este esquema es el que me esquematiza la acción PI. Estamos aumentando ahora una acción integral. Y esta es la ecuación que me relaciona la salida del regulador con el error. Observen que ahora la variable manipulable es igual a una constante de proporción que multiplica al error más la integral del error dividido entre una constante que es la que hemos mencionado, que es la constante denominado como constante reset time o constante de integración. Entonces, ¿cuál es la principal ventaja de introducir la parte integral aquí? El aporte principal es que el error prácticamente tiende a ser cero, que es lo que realmente deseamos. Recuerden que la ley de control es que la salida Y sea igual a W. Entonces, la acción PI busca en los procesos, con este elemento integrativo, que el error tiende a ser nulo. Entonces, es así como hemos concluido esta primera fase. En las siguientes bloques vamos a ver complementar la parte de PID, y entraremos al diseño con las simulaciones y luego con la parte experimental.